A continuación se va a explicar un ejemplo de cómo realizar la aproximación del área de una figura amorfa mediante rectángulos. Claro, siempre y cuando esta figura esté formada por una función y un intervalo, es decir, delimitada por una función y un intervalo. Bueno, para ello se tiene el siguiente problema. Dice, construir una aproximación de la figura amorfa delimitada por la función f de x igual a 2x cuadrada en el intervalo de 0 a 3, construyendo tres rectángulos. Bueno, entonces vamos a darle solución. Voy a explicar primero todo lo que es la forma analítica y después voy a explicarlo gráficamente. Bueno, entonces recuerden que ya se ha explicado en el marco teórico, ¿verdad?, que se tiene que identificar cuánto vale n. N es el número de rectángulos que se van a construir. En este caso, únicamente nos piden que se construyan tres rectángulos. Recuerden nuevamente mencionar que entre más rectángulos se construyan, más exacta va a ser la aproximación, o más buena va a ser la aproximación de la figura amorfa. En este caso únicamente me están pidiendo tres para que explique el procedimiento, ¿vale? Entonces dice que ya que tenemos n, que es el número de rectángulos que se van a formar, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar en primer lugar lo que es la base de cada rectángulo. Recuerden que la base de cada rectángulo se va a obtener mediante la fórmula que es b menos a entre n. Para este ejemplo, ¿verdad?, la base, en este caso va a ser b. Acuérdense que el intervalo es a, b, es decir, el valor de b vale 3, menos el valor de a, que vale 0, entre n, que para este ejemplo vale 3. Bueno, entonces simplemente decimos 3 menos 0 es 3, entre 3, y 3 entre 3 es 1. Quiere decir que la base de cada rectángulo de los tres que se van a construir va a valer 1. Recuerden que a la base también le hemos denotado, ¿verdad? La base, en el marco teórico, también se dice que es el incremento que va a estar tomando la variable independiente. Recuerden además que la base de los rectángulos que se van a formar van a ser todos de la misma longitud. Bueno, ya que se tiene la base, recuerden, en el marco teórico, lo que tienen que hacer es encontrar los puntos de cada base. Luego se debe encontrar los puntos de cada base de cada rectángulo. Entonces en este caso recuerden que dijimos que era desde A1 hasta AN. En este caso, como n vale 3, vamos a encontrar cuánto vale A1, cuánto vale A2 y cuánto vale A3. Estos son los puntos de las bases de cada rectángulo. Entonces recuerden que para A1 simplemente dijimos que la fórmula, recuerden, es la siguiente. AN dijimos que es igual a A más n veces la base. Ok, esto también se explicó en el marco teórico. Entonces aquí para A1 simplemente ponemos el valor de A, que para este ejemplo dijimos que es 0, tendríamos que 0 más n, que vale 1, por la base. En este caso la base sería 1. ¿Ok? Simplemente decimos que 0 más 1 por 1 es 1, simplemente el valor de A1 es 1. Entonces aquí, por lo tanto, el punto de la base del primer rectángulo, es decir, A1, vale 1. A continuación vamos a calcular, ¿verdad?, el punto de la base del segundo rectángulo mediante esta fórmula. Sería A2 es igual a A, nuevamente vale 0, sería 0, más n, como estamos con el segundo rectángulo, sería 2 veces la base, pero nuevamente la base es 1, entonces sería 2, por 1 2, más 0 simplemente esto es 2. Quiere decir que por lo tanto el punto de la base del segundo rectángulo, es decir, A2, vale 2. Vamos ahora con el punto de la base del tercer rectángulo. Nuevamente usamos la fórmula, dice que es A, sería 0, más n es el número del rectángulo con el que estamos, en este caso sería 3, porque estamos con el tercer rectángulo por la base, pero la base sigue siendo para todos 1.
sería 3 por 1, 3, más 0 simplemente esto es 3. Quiere decir que el punto de la base del tercer rectángulo está ubicado en 3 o vale 3. Una vez que ya tengan, ¿verdad?, precisamente los puntos de la base de cada rectángulo, entonces vamos ahora sí a obtener la altura. Bueno, entonces recuerden, luego las alturas, en términos generales, recuerden que AN es igual a F de, perdón, aquí es más, HN es igual a F de AN. La altura HN está dada como ir a la función con el punto de cada base de cada rectángulo. Entonces luego tendríamos que la altura para el primer rectángulo, es decir, H1, simplemente vamos a la función F, ¿verdad?, con el valor de A1. Es decir, vamos con la función F. Recuerden que la función F está dada por esta expresión. Sería F de 1, ¿verdad?, de A1, perdón, es igual a 2 por X al cuadrado. Entonces simplemente A1 vale 1, entonces simplemente vamos a la función, sería 2 por X, en este caso, que vale precisamente A1, que es 1 al cuadrado. Quiere decir 1 al cuadrado es 1 por 2 sería 2. Quiere decir que por lo tanto la altura del primer rectángulo H1 es 2. Ya tengo ahora sí la altura, ¿verdad?, del primer rectángulo. Vamos a calcular ahora la altura del segundo rectángulo. Simplemente esto es ir a la función y evaluar a A2. Entonces vean, vamos a la función cuya expresión algebraica es 2x cuadrada. En vez de poner A2 vamos a poner su valor, que es 2. Entonces esto es 2, de acuerdo a la expresión de la función, por x al cuadrado sería 2 al cuadrado. ¿Ok? Esto es igual a 2 al cuadrado es 4 por 2 sería 8. Quiere decir que la altura para el segundo rectángulo vale 8. ¿Ok? Entonces no se me pierdan. Vamos ahora a la altura para el tercer rectángulo. Entonces vamos a llamarle entonces ahora a H3, ¿verdad? Va a ser igual a ir a la función con el valor del punto de la base del tercer rectángulo. Es A3, pero A3 vale 3, entonces simplemente vamos a la función F, que sería 2 por 3 al cuadrado. Esto es 2 por 3 al cuadrado, simplemente 3 al cuadrado es 3 por 3, 9 por 2, 18. Quiere decir que por lo tanto la altura del tercer rectángulo, denotada por H3, es 18. Ya tengo ahora sí la base de cada rectángulo. Recuerden que para todos los rectángulos tienen la misma base, es 1, y ya tengo la altura para cada rectángulo. Entonces ahora voy a calcular, ¿verdad?, el área de cada rectángulo que se va a formar. Entonces ahora luego, vamos a ponerlo aquí, no se me pierdan, luego el área del rectángulo 1, ¿verdad?, va a ser igual, recuerden, base por altura. La base ya dijimos que es 1, entonces simplemente vamos a poner 1 por la altura del rectángulo 1, sería por 2. 1 por 2 es 2. Quiere decir que el área del rectángulo 1 vale 2. Normalmente son unidades cuadradas, lo vamos a dejar así por el momento y al final ponemos unidades cuadradas. Vamos ahora a calcular el área del rectángulo 2. Nuevamente recuerden la fórmula para el área del rectángulo base. La base va a ser 1, no cambia, por la altura, que sería H2, que es 8, sería por 8. 1 por 8 es 8, quiere decir que el área del rectángulo 2, ¿verdad?, es 8 unidades cuadradas. Nada más vamos a manejar por el momento 8 para entender el procedimiento. Vamos con el tercer rectángulo. Su área del tercer rectángulo va a ser igual a la base, nuevamente va a ser 1, por la altura, ¿verdad?, que es H3, sería por 18. Simplemente estamos diciendo que 1 por 18 es 18. Quiere decir que el área para el rectángulo 3 es 18 unidades cuadradas. Ya que tenemos ahora el área de los tres rectángulos, recuerden que hay que sumarlas. Y ese sería el área total, que es una aproximación del área de la figura amorfa que se formó mediante la función y el intervalo dado, ¿verdad? Entonces simplemente sería área total, ¿verdad?, es igual a sumar
el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 más el área del rectángulo 3. Es decir, área total es igual a ¿quién? Simplemente el área del rectángulo 1 fue 2 más el área del rectángulo 2 fue 8 más el área del rectángulo 3 fue 18. Si ustedes suman el área total, entonces va a ser 2 más 8, 10, más 18 sería 28. Vamos a ponerle aquí unidades cuadradas. Y ese sería precisamente el resultado de haber aplicado precisamente el procedimiento de la aproximación del área de una figura amorfa mediante rectángulos formada por una función y un intervalo, ¿vale? Ya expliqué aquí de forma analítica lo que tienen que hacer. Vamos a explicarlo ahora gráficamente. Bueno, para empezar, vean, aquí tenemos el comportamiento gráfico de la función f de x igual a 2x cuadrada. Claro, nada más estamos considerando desde 0 hasta 3. Aquí tenemos la variable independiente x, ¿verdad? Su variable dependiente y o f de x. Este es el comportamiento precisamente de la función, pero nos interesa identificar precisamente cuál es la figura amorfa que se está formando con esta función en este intervalo. Vamos entonces a remarcarla. Vean, entonces ahora la figura sería aquí. Vean, es una figura que va así, es uno de sus lados, va aquí, aquí, así, va así, llega aquí, se baja aquí, porque está delimitada por esta línea, y ahora va a ser esta. Esta es nuestra figura amorfa, que está delimitada por la función f de x igual a 2x cuadrada y por el intervalo 0, 3. Vamos a remarcarla mejor con otro color, para que se distinga, porque está del mismo color que el eje coordenado. Ahí está. A ver si así le entendemos un poquito más a esta explicación. Ahí está. Ahora sí ya es la de verde, la figura amorfa. ¿Qué estamos haciendo con el procedimiento explicado de forma analítica anterior? Para empezar tenemos aquí el intervalo desde 0 hasta 3. Aquí está. Y tenemos la función, ¿verdad? Que es f de x igual a 2x cuadrado. Ya tenemos aquí precisamente nuestra figura amorfa. Recuerden, ya hemos dado la definición de figura amorfa y todo lo demás. Entonces, recuerden que se encontró que la base, ¿verdad?, de los rectángulos que construimos, que son 3, es de 1. Entonces la base, vean, la base es de aquí hasta acá, es la base. De aquí hasta acá, la base. De aquí hasta acá es la base. Entonces, precisamente, este es el incremento que le hemos llamado incremento de x. Entonces, recuerden que el incremento es la misma longitud. Bueno, posteriormente lo que hicimos es encontrar, bueno, vamos a construir 3 rectángulos. El siguiente paso es encontrar precisamente los puntos de cada base. Recuerden que para a sub 1, dice que se encontró como a, aquí recuerden la fórmula, a más n por la base, entonces que nos dio 1. Entonces vean aquí, este punto sería precisamente A1. A2, que sería el punto de la segunda base del rectángulo, sería aquí. Este es A2. En consecuencia, esta es la base, ¿verdad? O el punto base de este rectángulo, que le llamamos ahí A3. Ok, vean, A1 vale 1, ahí está. A2 vale 2, aquí está. Y A3 vale 3. Bueno, posteriormente, para cada punto de la base de cada rectángulo, se calculó su altura. ¿Cómo se fue eso? Simplemente fuimos a la función y lo evaluamos. Vean, aquí se está evaluando y aquí obtenemos precisamente, este es f de 1. F de 1, recuerden que nos dio precisamente ahí un valor numérico, f de 1, que le llamamos h, ¿verdad? De 2. Entonces vean, aquí está, precisamente vale 2, aquí está. Entonces lo que se hizo, se construyó este primer rectángulo, base, altura 2. Se construyó este primer rectángulo. Y se calculó su área. Esta fue el área de la que hablábamos de forma analítica. Si se dan cuenta, se pasó, ¿verdad? Se pasó y un buen casi por la mitad. Recuerden que estamos haciendo aproximaciones. ¿Y por qué sale un margen de error grande? Porque únicamente estamos construyendo 3 rectángulos. Aquí únicamente estoy explicando
la forma analítica y dando una explicación breve de la forma gráfica. Bueno, para el segundo, vamos a analizarlo, para el segundo rectángulo que se construyó, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, el punto base fue este y su altura fue 8. Vean, aquí tenemos la altura, H2 fue 8. Bueno, aquí este sería, pues vamos a ponerle aquí H1 para que no se me pierda. Este sería H2, esta sería la segunda altura, o la altura para el segundo rectángulo. Entonces ya tengo la base, tengo la altura, lo que hacemos precisamente es construir su correspondiente rectángulo. Entonces vean, ahora del área que estamos hablando, pues es toda esta región. Esta área es la que calculamos, ¿verdad? Área del segundo rectángulo. Recuerden, entonces ese es el rectángulo 1 que se construyó, este es el rectángulo 2. Ajá. Y vamos ahora con el tercer rectángulo que se construyó. Entonces, para el tercer rectángulo, vean, aquí está la base para el tercer rectángulo. Este es el punto de la base del tercer rectángulo, A3. Y después se evalúa la función y recuerden que nos dio ¿cuánto? Analicémoslo, que es la altura, nos dio 18. Entonces, precisamente esta longitud de aquí, ¿verdad? La altura es 18. Vean, aquí está el 18. Ajá. Entonces, a partir de una base, una altura, se construye el otro rectángulo. Aproximadamente, aquí tendríamos el otro tercer rectángulo. Entonces, es el R3. Ajá. Entonces, quiere decir que calculamos toda esta área. ¿Ok? Entonces, vean, aquí como que se observa gráficamente que nos pasamos y con mucho. Pero simplemente expliqué aquí la forma analítica y estoy dando una explicación gráfica. Bueno, entonces, ahora, ¿qué nos dio precisamente el área de este rectángulo? Esta área nos dio, de acuerdo al análisis, nos dio que es 2 unidades cuadradas. Se ve precisamente, ¿verdad? 1 por 2 es 2, está bien. Esta área de este segundo rectángulo, ahí de forma analítica, nos dio que es 8. Esta área es 8 unidades cuadradas. Sería, vean, aquí tenemos que es 8 de alto, por 1 de base, 1 por 8 es 8, está bien. El tercer rectángulo, ¿verdad? Con esta altura y con esta base que analizamos, esta área, toda esta área que estoy aquí de negro, dice que nos da 18. El área de R3 es 18. Entonces, si sumamos estas tres áreas de los rectángulos que se formaron, ¿verdad? El área total dijimos que dio 28 unidades cuadradas. Entonces, esta es una aproximación de esta área que expliqué, la de verde, ¿verdad? Que fue una figura amorfa delimitada por una función y un intervalo. Básicamente así es la idea que quiero que les quede claro para hacer precisamente la aproximación del área de una figura amorfa mediante rectángulos, ¿verdad? Todo este procedimiento que acabo de explicar, ¿verdad? Practíquenlo para que ustedes puedan hacer futuros ejercicios. Primero, identifican cuántos rectángulos van a construir en la figura amorfa para aproximarnos a su área. Una vez que ya identificaron cuántos rectángulos, recuerden que entre más rectángulos, más buena va a ser la aproximación. Se pide que n tienda a infinito, significa que se van a hacer una infinidad de rectángulos. Para calcular la base, recuerden que se hace mediante b, que en el intervalo sería b menos a. Recuerden quién es b entre n. Para este ejemplo se obtuvo que la base de cada rectángulo fue 1. Recuerden que aquí las bases tienen la misma longitud. Posteriormente, lo que hicimos fue encontrar de cada rectángulo su punto de cada base mediante esta fórmula. Ya que encontraron el punto de cada base, eso nos va a servir para encontrar la altura de cada rectángulo, que le hemos llamado H1, H2, H3 para este ejemplo. Ustedes tienen que ir, ¿verdad?, con cada punto de la base en la función, le evalúan y nos da precisamente la altura correspondiente. Una vez que ya conocen la base y la altura, ahora sí van a calcular el área de cada rectángulo, en este caso el área del rectángulo 1, recordando que el área de un rectángulo es base por altura. Ajá. Encuentran las tres áreas, por último suman las áreas y obtienen una aproximación precisamente del área de la figura amorfa. Bueno, espero que quede claro, ¿verdad? Y que puedan precisamente, como les mencioné, practicar de forma analítica y si pueden interpretarlo gráficamente, mejor, ¿vale?